Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, nos trasladamos hasta Miami, en la Florida, en los Estados Unidos está... Al Estado del Sol. El Estado del Sol, ahí está Juan José Monzant, el embajador Monzant, fue embajador de Venezuela en El Salvador y nos da mucho gusto saludarlo. He de decir, bueno, hola embajador, buenos días. Hola. Buenos días. Embajador, hay que activar ahí el micrófono, yo creo que ya está hablando, pero no, hay que activar ahí el micrófono, embajador Monzant. Hola, hola. Hola. Ahí está. Hola. Hoy sí. Hola, embajador. Saluda, gusto en saludarlos. Buen recuerdo de ustedes cuando los veía, los conocía en mis actividades diplomáticas en El Salvador. Bienvenido a el Corre de la Mañana con Diana Verónica Ramos y este servidor. Hemos de decir que esta entrevista la teníamos palabreada, ¿verdad, embajador? Estábamos esperando nada más a que ocurrieran cosas, situación que ha ocurrido, para poder contactarlo. Y me imagino está usted muy, no sé, expectante, emocionado. Estos últimos días han sido muy... de mucha información. De mucha información, de estar pendiente de lo que está pasando, de cómo se van desarrollando los hechos. Juan José, y antes que nada, porque ya lo decía Tony, ha sido embajador de Venezuela en El Salvador. Si nos cuenta un poco quién es usted, su trayectoria, Juan José. Bueno, déjame hacerte un breve resumen así muy rápido. Un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo. Soy abogado de Venezuela, graduado en la Universidad Central en 1968 y especializado posteriormente en Derecho Penal y en Relaciones Internacionales. Comencé muy pronto mi carrera, digamos, en el servicio exterior, bajo la dirección del ex canciller Aristide Calvani, hoy fallecido, y que es muy conocido en Centroamérica, porque fue uno de los, antes de llegar a ser canciller, fue uno de los grandes luchadores por la democracia en Centroamérica, fundamentalmente. Justamente con él, ya por ahí en los años 70, 80, nos tocó visitar muchas veces a El Salvador, cuando todavía no había democracia. Y también pues Guatemala, Honduras, Costa Rica, Centroamérica, pero trabajamos mucho en Nicaragua y El Salvador, apoyando los diferentes partidos políticos que en ese momento se estaban abriendo al mundo. Esto fue un breve receso que tuvimos en lo que habíamos iniciado como carrera diplomática en el 69, 70. Y posteriormente, pues en las andanzas estas de entrar y salir de la Cancillería, una vez como asesor, otra vez como funcionario, estuve asignado en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en Bruselas, y finalmente mi última misión fue en El Salvador, justamente donde llegué a finales de los años 90 y principios de, lamentablemente, mi, mi presencia en El Salvador se culminó con mi renuncia en el año 2001 por incompatibilidad entre lo que se gestionaba en ese momento ya como Chávez y se vislumbraba hacia dónde iba, y tener que declarar. Justamente la decisión la tomé en un programa de televisión en El Salvador, cuando me preguntaban algo sobre derechos humanos y cosas de estas. Y me vi tratando de explicar lo inexplicable, y no podía, en ese momento dije, no, yo me voy de acá, yo no puedo tener dos rostros. Una decisión íntima, fundamentalmente sostenida pues en conceptos, en principios. En principio, sí. En principio. O sea que usted fue todavía... Solicité mi baja, pues solicité mi retiro, mi pensión. Del servicio exterior. No, del servicio exterior.
O sea, todavía fue un pelín, como dicen los españoles, un pelín embajador de Venezuela en el primer gobierno de Hugo Chávez, Así es. hasta que ya no pudo más. Así es, yo estuve allí un año justamente, presencié la llegada de Bill Clinton, todavía representando a Venezuela a El Salvador, no sé si se acuerdan de ese momento, Sí. Cuando se paralizó San Salvador. se paralizó San Salvador Exacto. y los embajadores hicimos pues el saludo protocolar a la salida, cuando él ya se retiraba de El Salvador, por cuanto él había ido por 2 o 3 días. Y allí me di cuenta, en el ejercicio de ese primer año, pues yo puse mi renuncia inmediatamente, solicité mi jubilación. Estando José Vicente Rangel todavía presidente, y me dijo, mire, a quien yo conocía desde antes, ¿no? Y me dijo el canciller, mira, no recibí tu carta, pero vamos a esperar porque es la primera experiencia que tiene Venezuela en que los venezolanos en el exterior puedan votar. Y esta es la segunda votación que era para la constituyente que él había convocado. Ujú. Y bueno, como en ese lapso vi cosas obviamente contrarias a lo que era el servicio exterior, lo que era la dignidad de un cuerpo diplomático frente al país acreditado. Llegaban muchos activistas políticos y se reunían directamente con el Frente Farabundo Martí sin pasar por la embajada o sin pasar por la Cancillería colombiana ante la cual estaban acreditados. Y eso se dio en muchísimas circunstancias, venían, iban y salían. Una vez se capturaron a uno con un maletín lleno de dólares. Después se presentó el deslave, ya yo estaba en Caracas, fue cuando el presidente Flores exigió la retirada de los militares venezolanos que estaban reconstruyendo un pueblo que había sufrido mucho los embates de esos deslaves. Ahí yo me retiré, ya definitivamente me fui y comencé a trabajar para mi jubilación. Creo que era Comasagua. Sin Comasagua. embargo, seguí Comasagua fue Comasagua, sí. después de continuando, los terremotos del 2001. Ujú, correcto. ujú. Después continué atado al Salvador, gracias a Dios, porque como te decía, desde los 80 estaba viajando allá en otras circunstancias. Este, pues yo tengo 4 nietos nacidos en El Salvador y un hijo salvadoreño que se naturalizó salvadoreño, se casó con una salvadoreña. Y yo pasé casi todo ese tiempo entre Venezuela y El Salvador hasta que decidí definitivamente establecerme en Miami. Bueno, Y hoy pues que estamos presenciando una nueva etapa semejante a la liberación que tuvo que tuvo El Salvador en distintas circunstancias, pero también una liberación no por alabarlo, sino cuando ustedes los salvadoreños, en forma masiva, decidieron optar por la libertad y por la dignidad y por bueno, una modernización de las estructuras. embajador, ya, pues queda demostrado el arraigo que tiene con nuestro país, ¿verdad? La familiaridad que tiene con El Salvador. Y habiendo sido diplomático representando a Venezuela en distintas partes del mundo, cómo ha sido para usted y para la comunidad venezolana en la Florida, para sus amigos o sus compatriotas con los que me imagino ha estado en contacto? Se activaron durante el fin Sí. de semana, ¿Cómo han definitivamente. sido estas últimas horas? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, mira, siempre Florida particularmente ha estado activada en la lucha por la búsqueda del retorno al Estado de Derecho democrático. Eso hay que ponerle nombre. Se habla mucho en El Salvador mismo, pues, del tren de Aragua y del tren de Occidente, que son delincuentes que la tiranía, el tren de Miraflores, como yo lo llamo, el tren de Miraflores, y de Fuerte Tiuna donde está el Ministerio de la Defensa, y se han creado a los delincuentes, hicieron pacto con ellos, los ideologizaron y los mandaron para el control de los civiles que en Venezuela iban a manifestaciones y que no era conveniente mandar uniformados.
Y después se dieron cuenta que habían países que no eran muy afines al tren de Miraflores y mandaron al tren de Aragua, incluyendo a los Estados Unidos, a Chile y a Colombia y a Ecuador, para cometer actos delincuenciales y comenzar a desestabilizar. En cierta forma lo habían logrado. En consecuencia, Florida está el mayor número de expatriados venezolanos asilados legalmente e ilegalmente, unos con el TPS, otros simplemente se vinieron, pero también se colaron este tren de Aragua que han sido tan denunciados. Eh, Obviamente estábamos esperando una salida que nosotros los venezolanos solos no podíamos hacer. Está demostrado 25 años de lucha, con más de 9 millones de exiliados, dos países centroamericanos, la sumatoria de Panamá y El Salvador, Ujú. habitantes, es el equivalente de los venezolanos que tuvieron que salir huyendo del país, por razones políticas, por razones económicas, por razones de necesidad y de persecución. Es un país completo, dos países completos fuera de Venezuela. Aquí en Florida hay una gran cantidad de ellos, muy activos, muchos profesionales que se han mimetizado con la realidad, otros que no pueden ejercer porque hay que revalidar como médicos, abogados, pero han logrado encajar en la sociedad y han logrado mantener viva la llama de la presión, la presión en sentido, buen sentido de la palabra sobre los legisladores y sobre el gobierno norteamericano de la presencia de una tiranía que no solamente es un peligro que ha destruido Venezuela, sino que le ha abierto paso y le ha brindado toda la estructura gubernamental, todas las riquezas de Venezuela. No solamente el petróleo, sino los minerales raros, el oro, los platinos, eh, con que se hacen las baterías de nuestros teléfonos, que son explotadas inmisericordiamente por extranjeros, pero también en la presencia de terroristas con unos fines concretos, que es la desestabilización de la región latinoamericana, hispanoamericana. Pero también no hay que olvidar, y yo creo que esto lo tomó en cuenta Estados Unidos, por supuesto, que Miami se encuentra apenas a 1.400 millas de las costas venezolanas. Y el canal de Panamá, un canal vital para la integración de la humanidad y de los países en lo económico y en la defensa, está a 1.700 millas. Cualquier cohete de mediano alcance llega a las costas de Florida, llega a los Estados Unidos, y llega a Panamá y por supuesto llega a otros países. Pero, digamos, estos son los dos países más vulnerables. Y sí se sabe que los iraníes, a través de la Guardia Revolucionaria y a través de su dinero, han infiltrado Venezuela de una manera mimetizante que es peligrosa hasta para la misma estructura. Y hay estructuras subterráneas en el estado Falcón capaces de soportar el andamiaje de cohetes intercontinentales de mediano alcance. Entonces ya la situación está, allá está la presencia de Cuba, por supuesto. Los 32, los 32 cubanos que llora Cuba ahorita, que murieron en este proceso de liberación de Venezuela y de captura de un narcotraficante, que es un empleado de Cuba, fundamentalmente, murieron 32 cubanos, pero los 32 cubanos que murieron eran el primero, el segundo y el tercer anillo de protección del presidente Maduro, del presidente Maduro ilegítimo. Entonces, y murieron algunos soldados venezolanos, pero la penetración de Cuba, digamos, es de tal magnitud, o ha sido de tal Ujú, magnitud, ujú. que ellos controlan, oígase bien, todavía el sistema de identificación y extranjería. O sea, ese el sistema de identidad y identificación, los puertos y aeropuertos y los registros y notarías del Estado venezolano, de la nación venezolana. Todo eso fue entregado por Chávez, no por Maduro, y eso continúa. Ya las cárceles no se dan basto. Ellos critican al SECOT, digamos, y señalan, pero
estos delincuentes que están en el Tren de Aragua, sentados en Miraflores y en Fuerte Tiuna, han llenado los calabozos de Venezuela no de criminales comunes, sino de jóvenes que protestan en la calle, que han sido desfigurados en su rostro con disparos que se le hacen al rostro y que le han dado la vuelta al mundo. A las mujeres y a los hombres que han sido violados, violentados y suicidados, como ellos llaman, pero lanzados de un quinto, de un noveno o décimo piso. Ahorita están soltando algunos presos, pero quedan todavía más de 800 presos en las cárceles venezolanas. Hombres, mujeres y adolescentes. Sobre todo ahora últimamente con todas estas protestas que se han dado. En consecuencia, Estados Unidos fue muy hábil, ha sido muy cuidadoso en poder delimitar el sentido de la captura del dictador Maduro, que, repito, es un empleado del gobierno de Cuba. Tiene la capacidad intelectual de preparación para ejercer la presidencia. Pero es un empleado de Cuba y es el rostro sacrificado. Cuidado si no fueron ellos los que delataron así. Pero obviamente se detectó que era el jefe de los narcotraficantes. Y Venezuela es ese sitio de acopio y de traslado hacia afuera. No produce cocaína, no produce marihuana, que ya es legal prácticamente, y otros derivados de anfetamina, sino que es el sitio porque es la costa más cercana a Europa y a los Estados Unidos. Fundamentalmente Estados Unidos porque es donde está el alto grado de consumo. Y ellos lo tenían ya como una estrategia de desestabilización y de penetración y debilitamiento. No desde Maduro, sino desde la época de Chávez. Entonces se captura a un narcotraficante que ha invadido un país por otras vías distintas a las bombas y a los soldados, que es de debilitamiento con, eh, con, con, eh, con, con el poder moral que sí. Y eso se vio con la invasión de Hamas a Israel y las manifestaciones que se hicieron en Estados Unidos aquí soportadas por la penetración intelectual y trabajo de poco a poco de ir bajando la situación. Ya hay protestas sobre la captura de un criminal como Maduro, como un criminal confeso como Maduro, y que hoy comenzó en juicio. Hay protestas aquí donde las banderas de Venezuela junto con banderas palestinas están en las calles protestando por la invasión. En esto tenemos que estar claros. Sí, embajador, ¿cómo, para entender un poquito desde El Salvador, vaya, todo esto que, pues ahora pasan cosas al otro lado del mundo y coletean en todas partes, ¿verdad? La globalización hace que todo interfiera en todo. Sí, pero ¿cómo interpreta usted el limbo en el que, porque vaya, al que capturaron es a Nicolás Maduro, pero quedan Delcy Rodríguez, su hermano que es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y otro montón de generales que, según la información que da Estados Unidos, forman parte del cártel de los soles, que son narcoterroristas y que todavía pues hay una estructura que se mantiene, entre comillas, administrando, entendería yo, bajo la presión norteamericana, una Venezuela que sigue funcionando, entre comillas, de alguna forma. Con el gobierno que tiene. Gobierno o lo que quedó del gobierno. Sí, porque se extrajo, así le ha llamado Estados Unidos, ¿verdad? Extracción de Nicolás Maduro y su esposa. Pero la estructura de gobierno continúa siendo. Ahora bien, la presidenta ha dicho, ¿verdad?, que quiere tener una relación pues sí, con Estados Unidos que cordial, amigable. Mira, la preocupación de ustedes es legítima y es no solamente legítima a tal punto que es una gran preocupación que se ha instalado también en los venezolanos, no solamente los que están dentro de Venezuela, sino los que están afuera. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque sí se capturó
a Cilia Flores. Acuérdate que Cilia Flores no la capturaron por ser la esposa de este, sino que ella dueña y dirigía también un clan. Acuérdate del caso de los sobrinos de Cilia Flores, que fueron capturados en la República Dominicana haciendo tratos para comprar cocaína y fentamina con unos agentes encubiertos de la DEA. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Sí. Y que después el gobierno de los Estados Unidos negoció a los 3 o 4 años de haber estado presos, soltarlos o indultarlos, no me acuerdo sobre cuál figura, a cambio de que Venezuela entregara y devolviera a los Estados Unidos a unos ciudadanos norteamericanos capturados en Venezuela acusados de espías. Y no eran ningunos espías, pero era el arma de negociación que tenía el gobierno, ¿no? Para los americanos la sensibilidad de rescatar a sus ciudadanos por encima de cualquier otro bien es prioridad. Y lo han demostrado en la historia. Es un error legal, es un error político, no, es un error moral, considero yo, fundamentalmente, porque no dejan de ser narcotraficantes por haberlos negociado, pero estamos en la real política. Ahora, en este caso se extrajo a dos ciudadanos venezolanos de altísimo nivel, pero no por el cargo que ejercen como presidente legítimo, ilegítimo que es, o porque violó la Constitución, sino porque han sido señalados por las autoridades norteamericanas por investigación y acusados de ser los capos del narcotráfico, uno de los capos del narcotráfico. Es obvio que tiene que caer en la máxima figura, pues, si hay una estructura de protección del narcotráfico para la salida, pues la cabeza es el responsable. Ahora bien, se capturó y se llevó. Esto ya significa que el deterioro que ha venido sufriendo la estructura permítanme llamarlo el tren de Miraflores, porque son delincuentes, violadores de derechos humanos que tienen juicio en la Corte Penal Internacional abierto y que acaban de sacar la oficina de ellos, lo hizo Chávez todavía, lo hizo Maduro todavía en el poder, lo acaba de sacar a una oficina en la Corte Penal Internacional, que normalmente se traslada cuando hay acusaciones de violación de derechos y delitos de lesa humanidad a un país receptor, a ver si el país, mediante sus leyes, puede juzgar al señalado. Pero obviamente Venezuela no está en capacidad de juzgarse a sí mismo porque los tres poderes están en manos del gobierno, son militantes del PSUV. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Ellos en sí mismos han entrado en una etapa de descomposición. Obviamente no tiene Maduro la capacidad política, la sagacidad y la ascendencia que tenía Chávez como militar, como demostró que era un hombre que sabía negociar, retroceder, entrar. Ya lo han visto bailando permanentemente en las manifestaciones y después acusando a Estados Unidos y concilita y de manera indigna. Entonces, esto está resquebrajando. Ahora, ¿qué sucede? Este es un planteamiento que se ha hecho la oposición, está dentro y fuera de Venezuela. Ahora fuera prácticamente sus dos dirigentes máximo, que es María Corina Machado y Edmundo González, por haber sido electo presidente en unas votaciones que ganaron masivamente, 70-30, más allá. Entonces, ¿cuál es la preocupación ahora? Esta gente tiene 25 años en el poder, administrada por Cuba, administrada por Irán, administrada por la Unión Soviética, por los chinos, por la ETA y hasta por el Frente Farabundo Martí, inexistente hoy en día, gracias a Dios, que me mete en política interna, pero ellos son transnacionales y hasta en Venezuela fueron a llegar. ¿Cuál es el problema ahora? Toda la Fuerza Armada todavía, el generalato, porque la soldadesca, por supuesto, sufre lo mismo que sufre cualquier venezolano. Un salario de miseria. Por ejemplo, mi jubilación equivale a $3 mensuales, en la cual yo renuncié, no por escrito, sino no seguí mandando papeles porque me costaba más
mandar Los por trámites. DHL Ajá, ajá. la fe de vida que se llama. La última fe de vida la hice en la Embajada de El Salvador en el 2019. Y me dijeron allí, no se preocupe, embajador, esto lo mandamos nosotros. Hoy en día no es como cuando estaban ustedes, que había que pagar. Nosotros nos encargamos de eso. El año siguiente yo veo que se me suspende no recibo mi salario, mi pensión, que no es un regalo, fueron 26 años de trabajo en la Cancillería. Y llamo a un amigo, el bicho, ¿qué ha pasado? Averígate qué pasó. Ya yo lo mando, me dice, no, aquí no se recibe. Entonces, y él mismo me recomienda que, bueno, mira, chicos, no sigas mandando esto porque tú pagas más en DHL, en mandar la fe de vida de nuevo, que lo que tú vas a recibir en todo el año, que son 32 horas. Entonces, esa era la circunstancia de esa Venezuela que está desaparecida. No hay una estructura jurídica, no hay una estructura legal, no hay a quien apelar. Están absolutamente divididos, por eso perdieron las elecciones, siendo gobierno, manejando el Consejo Supremo Electoral, que tuvo que ir el presidente del Consejo Supremo Electoral 4 días después, entregarle a medianoche en una servilleta, decir que el ganador había sido Maduro y haberle entregado el acta, porque no había manera de probar que esas elecciones del 28 de julio del 2024 ganó Edmundo González las elecciones 72% contra el restante del veintitantos por ciento que agarró el poder. No A hubo esta manera. fecha no hay publicación de datos. No, porque no los tienen, no saben cómo hacerlo. Ajá. ¿Por qué no tiene María Corina Machado? Porque y toda su gente, puede ser María Corina y su equipo, porque ellos con una gran sabiduría eh, tenían en todas las mesas de todo el territorio nacional, hay testigos de todos los partidos, por eso tenían que tenerlo. Y la orden que ellos tenían era, una vez que cuando se hace el escrutinio, los miembros de la mesa, el presidente y el vicepresidente y el secretario y los testigos firman el acta de una vez que se contabiliza. Y cada representante de partido o de candidato le dan un acta original también. Esas actas fueron entregadas, digamos, al representante de la alianza que representaba Edmundo González en ese momento, y ese hombre de inmediato tenía la obligación de fotografiarla o entregársela directamente a un tercero, que está demostrado que muchas veces el tercero era un soldado o un oficial que iba a entregar eso, pero que estaba al servicio, no al servicio, sino que estaba al servicio de la democracia, y esa acta iba a un centro que la recolectaba. Y que ni siquiera los chinos han podido descifrarlo porque era a través del QR. Sí. Y ese es lo único que hay. Esas actas están en las bóvedas del Banco Central de Panamá, bajo la custodia del presidente de Panamá, que allí fueron a parar para ser entregadas después. Eso es lo único que existe como legal. Pero entonces, embajador, y por el tiempo voy a repetir un poco la pregunta, o sea, ¿cómo interpreta que, voy a utilizar una palabra, se descabezó, vaya, a Maduro y su esposa, pero sigue la estructura, digamos, ya existente? Estados Unidos decide mantenerla. Entiendo perfectamente. Perdona que me emocioné explicando los antecedentes. Claro. Claro. Es tan largo. Mira, me emocioné, pero pasa lo siguiente. Después de 25 años, donde ellos controlan absolutamente los tres poderes, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, donde todos ellos controlan a través de los cubanos y directamente todos los organismos de seguridad del Estado, más los colectivos armados. Los colectivos armados, digamos, son los trenes Aragüey ideologizados, con entrenamiento no en la misión Miranda, sino en la misión Francisco Miranda, entrenados primeramente en Cuba al principio de Chávez, después que le dieron el golpe en el 2002, y posteriormente continuó el entrenamiento en Venezuela en la guerra de guerrilla urbana. ¿Para qué? Para cuando hubiesen manifestaciones
sacar a estos civiles entrenados en la guerra de guerrilla urbana, la subversión urbana, en motocicletas, Son los famosos motorizados. los famosos motorizados, atacar a la población civil que estaba manifestando y no tener que sacar a los soldados uniformados para que eliminarse la pena de decir que era el Estado que estaba reprimiendo. Y están entrenados y continúan entrenando, continúan vigentes en este momento en Venezuela. Porque están los delincuentes civiles, los criminales, los ladrones, todos estos que fueron mandados al exterior, siempre que sirvieran a esto, pero también están los políticos que siguen actuando allí, que son los que se llaman los motorizados armados. Hay dos muy famosos, son la Piedrita y otro, repitiendo lo de Argentina, los montoneros. Tienen entrenamiento en Cuba y son de guerras de guerrilla urbana, que son los peligrosos. Porque no se puede confiar en las Fuerzas Armadas en este momento, no solamente en la soldadesca, sino en los mandos. Una cosa son los generalatos, que son los que son beneficiarios económicamente, que apoyan, y otra cosa son de mayores hacia abajo, y quizás alguno que otro por ahí. Ahora bien, esta estructura de represión está incólume, está allí, lista para actuar. En segundo lugar, está también listo para actuar los tribunales, para meter preso a la gente, porque son ellos mismos, sin juicio, punto. La fiscalía, todos los poderes del Estado, los ministerios de Hacienda, los ministerios. Eso significa que si mañana llega Edmundo González, forma un gabinete, y con quién y cómo va a gobernar si no controla. No se puede. Sí, Las Fuerzas Armadas, si no controla el Ministerio de la Economía, el Banco Central, los motorizados. No olvidemos que todavía está presente en Venezuela los militantes de Hezbollah, y que a lo mejor ustedes pueden tener algunos con pasaporte venezolano allí, que fueron emitidos pasaportes venezolanos a militantes de Hezbollah, a militantes también del Farabundo Martí, a cubanos por docenas y a iraníes y palestinos. Esos han regado por todo el mundo. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es sellar los pasaportes, todos los pasaportes, a partir del momento en que se tome el poder en Venezuela, la legitimidad. Juan José, una consulta. Entonces, fíjate, termino con esto, porque sé cuál es la inquietud. Entonces, para que Edmundo González pueda ejercer la presidencia de la República y formar un gabinete, tiene que controlar los ministerios y el orden público. Si no, ¿a quién le va a dar orden? ¿Y quién va a administrar eso? Tiene que haber un periodo que, en mi concepto muy particular, en casos como este, antes de comenzar la legitimidad y la legalidad normal, como fuera un traspaso de mando, como ustedes han venido haciendo en los últimos años, o en Estados Unidos, o en Francia, o en España. En España, cuidadito si hay traspaso de mando. Pedro Sánchez y Podemos sabe en qué anda. Ahora bien, fíjate, lograr la administración, la recuperación económica, el orden legal, la detención, eso no lo puede hacer sino una junta de gobierno provisional que se encargue de poner orden en Venezuela, que se encargue de ubicar y poner preso y detener o enfrentar con todos los medios a todos estos motorizados que están allí, a todos estos iraníes, a todos estos agentes extranjeros, a todos los cubanos. Muchos ya se han ido los cubanos, ya han sido llamados, tengo entendido. Otros todavía están allí. Para poder hacer que el país sea viable, para poder garantizar la gobernabilidad y no crear una guerra civil interna. Eso es una opinión muy personal y eso es lo que estimamos. Palabras más, palabras menos. Juan José, el presidente Trump en las últimas declaraciones ha dicho que Estados Unidos va a, no sé si ocupar la palabra, administrar el país, ¿verdad? Administrar el país, y por el otro lado está la presidenta interina también.
¿qué podría estar pasando? O sea, porque este es un tema político. ¿Qué Bueno, podría estar yo pasando capto, para poner esta transición? Porque por el otro lado también el presidente Trump ha dicho que la líder, ¿verdad?, de la oposición que se ha conocido internacionalmente, María Corina Machado, ha dicho que no se le respeta en Venezuela. Y por el otro lado usted escucha también voces de venezolanos, uno opinando que debe de haber nuevas elecciones, ¿verdad? Debe bueno, haber un gobierno de transición y debe de haber nuevas elecciones muy también. interesante tus inquietudes y muy comprometedora para mí como venezolano. Ajá. Pero, eh, eh, digamos, por mis posiciones, como político, hablo con veracidad, ¿no? Hablo Ujú. con veracidad desde mi punto de vista, por supuesto. ¿Ah? Yo no comprometo ni represento a nadie, sino la experiencia con ustedes he tenido el honor de depositar en mí y tener este diálogo. Mira, hay que decir lo que hay, vamos a aclarar dos cosas. En primer lugar, Trump dijo algo que es absolutamente irrebatible. Ellos sacaron y cortaron la cabeza. Pero esto que hemos estado hablando nosotros anteriormente, ¿qué va a hacer ahora si la estructura sigue igual? ¿Cómo controlar la administración pública? ¿Cómo controlar los motorizados armados? El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la FARC de Colombia, que están asentados en territorio venezolano. Es decir, la única manera de garantizar esa viabilidad es que, como dijo Trump, y lo hubiera dicho cualquiera, el francés, el alemán, el noruego, que viniera a tomar esta decisión de capturar a un criminal como Maduro, es, bueno, no podemos retirarnos así, sino que vamos a darle seguimiento a lo que va a pasar, porque no se trata de llevarse a Maduro y continuar toda la estructura. Entonces, ¿qué se necesita? Yo imagino que este análisis que hemos hecho nosotros tres en este momento sobre la viabilidad gubernamental, que por qué yo presento la idea de una junta de gobierno provisional, que se encargue de organizar y limpiar a Venezuela de las mafias para entregar el poder, ya sea con nuevas elecciones o reconociendo las elecciones pasadas, ese es otro tema, puede entonces el nuevo gobierno democrático con los tres poderes separados o el cuarto poder, que es la opinión pública, actuando, reorganizando la economía, oye, volver a integrarnos al mundo de los países civilizados como ustedes, por ejemplo, como Costa Rica, como Panamá, como Francia, como España, como éramos nosotros y como ustedes nos conocen. Entonces, yo creo que esa es la idea de ella. ¿Quién puede hacer esto? Mira, hay dos tesis que están por allí sonando desde hace meses. No sé si ustedes se acuerdan que hace un par de meses, cuando se estaba ya en estas negociaciones y ya se sabía que Estados Unidos iba a hacer algo, eh, se lanzó una tesis de que Delcy Rodríguez se ofrecía o alguien le ofrecía ser la persona de transición. ¿Recuerdan de esa tesis? Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, eso tiene dos peligros. Uno, aceptar eso significa que ella no va a desmantelarse a sí misma, porque ella es cómplice de todo esto y ella es cómplice de crímenes horrendos. Ella es cómplice de un desmantelamiento del capital venezolano. Acuérdense de las maletas en España, ese es un solo caso nada más. Sí. Entonces, ella y su hermano Jorge Rodríguez, que es el actual presidente de una asamblea nombrada por ellos, iban a administrar a sí mismos, iban a ceder el poder a sí mismos. ¿Cuánto tiempo se iban a llevar? Le dijeron que no, que eso no era viable. Nada, imposible, se van. El análisis, la inquietud de ustedes es la misma que yo tengo en ese sentido, cómo administramos Venezuela. Bueno, si no se le puede entregar el poder al mundo en este momento, a los venezolanos en este momento, ¿por qué no tienen los medios para rechazar y limpiar a Venezuela, a menos que entremos en una guerra civil desproporcionada porque no estamos armados, ni estamos en el territorio? Pues allí Estados Unidos tiene que quedarse, como dice, no tutelando, sino vigilando
que se produzca el desarme, el desmantelamiento de la estructura criminal y, algo muy legítimo, que se le pague a los Estados Unidos el precio de las inversiones realizadas en Venezuela en materia petrolera a Chevron y a ConocoPhillips y que fueron que fueron confiscadas y nunca se les pagó. Pero no solamente a los Estados Unidos, aquí hay empresas españolas, hay empresas venezolanas, hay empresas italianas que Chávez ordenó confísquese, confísquese. Y el fruto de un trabajo de 20 generaciones o una generación o 3 generaciones se perdió porque nunca le pagaron. El Estado ahora tiene que recompensar su inversión de esta gente. Eso es un derecho adquirido y necesario. Pero yo me imagino que eso, que es legítimo y que debe hacerse, y además lo necesitamos, no estamos en capacidad nosotros de rescatar, amigos, Verónica, de rescatar toda la estructura productiva, me refiero a la fábrica de refinación, porque también fueron abandonadas. Esta gente no le interesaba Venezuela. O sea, es como un carro que si no le pones aceite se te queda en la calle. Si no le cambias los cauchos, se te desliza cuando llueve. Ellos abandonaron el mantenimiento de eso. La inversión para rescatar la producción del crudo, ni siquiera el refinamiento, es inmensa. Es como que si fuera nuevo todo. Entonces eso tiene que hacerlo también un gobierno provisional. Por eso yo hablo de una junta de gobierno provisional. Pero si no, hay que hacer elecciones de nuevo, como que es una tesis que esta mañana la oí mucho, mira, hagamos elecciones de nuevo, si no hay duda alguna. No hay duda porque se ganó 70-28. Y en este momento que la gente ya perdió el miedo de expresarse, se va a ganar 94. 94 se va a ganar. Y no van a meter ninguno de estos iraníes, cubanos en el Congreso. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Porque el Venezuela va a poderse expresar libremente sin el temor de que se lleven a la hija o al hijo o lo metan preso o lo boten del trabajo. Entonces, para ser realistas, en esto hay que ser realista. Hay que leerse a Sun Tzu con el arte de la guerra. Tiene 2000 y pico de años. Eso no ha variado. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿La práctica cuál es? Para gobernar con pleno derecho, con los 3 poderes, y rescatar de una economía centralizada del Estado a una economía de libertad de mercado y de opinión como tú y Verónica están allí haciendo todos los días, se necesita una estructura que garantice eso. Separación de poderes, libertad económica, control del Estado, por supuesto, de la delincuencia, de todo, y un objetivo, que es la seguridad jurídica en el Estado. Embajador, he escuchado y leído muchos comentarios relativos a que en la conferencia de prensa que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no habló de derechos humanos, no habló de soltar presos políticos, no habló de democracia, de balance de poderes, todo lo que acaba usted de mencionar que es necesario para que camine, pues se administre un país, sino que se dedicó directamente a hablar de explotación de los recursos petroleros de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Bueno, ya se sabe que Donald Trump tiene una visión más comercial que diplomática o que... Más empresarial. Más empresarial, vaya. Ajá. Usted lo ha dicho muy bien. Entonces, no hay regla, en la empresa esta no hay regla. Sí, pero... Para no hablar de libre mercado, que sí es, digamos, un espíritu competitivo necesario, ¿no? Sí, como venezolano, ¿cómo interpreta eso? Mira, bueno, yo no soy psicólogo, pero sí soy, como ustedes, observador del hecho político. Algunos me toman el pelo y dicen que yo soy más periodista porque yo escribo, entre otras, yo escribo en un diario de mucho prestigio de ustedes de El Salvador, no cuando era embajadora, sino al salir. Nosotros cuando ejercemos la función de diplomática tenemos prohibido opinar. Hay que decir, usted escribe en Diario El Mundo, ¿verdad? En El Mundo, sí, semanalmente. No, perdón, quincenalmente. Antes lo hacía semanalmente
y con las dificultades de tiempo y todo esto lo hago quincenalmente. Allí lo dirige, pues, un buen diario muy tradicional de El Salvador. Sí. Bueno, una familia honorable y tienen ustedes magníficos periodistas. El jefe de redacción es Álvaro, creo que ustedes deben de conocerlo. Álvaro Cruz Álvaro Cruz Rojas. Rojas. Álvaro, que debe de conocer, tiene muchos años, hijo, sigo allí. Sí, un saludo para Álvaro. Bueno, pero la pregunta tuya es válida, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que ser muy fríos, ¿no? Poco sentimentales, poco sanguíneos. El temperamento del presidente Trump, yo no lo comparto, pero es el presidente de los Estados Unidos. Yo no lo comparto porque, bueno, yo fui criado distinto y tú fuiste criado distinto, con unos valores familiares distintos, con un colegio religioso donde estudié en La Salle, y después por opción propia. Creo en la libertad de mercado, pero creo en la economía en función del hecho social. ¿Cómo se compatible ese? Bueno, esa es la gran duda, cómo se hace, pero no es el dinero y la ganancia por la ganancia. Muy respetable eso, pero nosotros tenemos otra formación. Creemos que la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Pero ese es otro tema. Pero sí ustedes como yo conocemos el temperamento y el lenguaje. Obsérvalo cómo Trump ha conseguido todo lo que ha querido de todos los países, incluyendo de China. Y el otro rebelde que era Brasil. Simplemente llevándolos al extremo como comerciante que es, como hombre empresario, al extremo de una negociación comercial. Bueno, chicos, te subo los aranceles a 120%. En el caso de Brasil, por ejemplo. A 120%, pero ¿cómo? ¿Cómo entra entonces el acero mío? ¿Cómo vamos a competir? Bueno, esa es mi idea. Terminó Lula del foro de Sao Paulo, el último de los comunistas que queda reciclado en América Latina y en el mundo, negociando con Trump. Porque lo que es utilidad. Lo mismo hizo con China. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros observando ese riquirraque entre China y Estados Unidos? Y terminaron ahora en el arreglo de los aranceles. Con México, que no se podían construir carros, que no podían hacer esto porque iban a subir, volvieron otra vez a llegar a un acuerdo. Entonces, va para allá. Entonces, esa es una manera de ser que también el político tiene que interpretar frente al adversario o frente al amigo o frente a la negociación. El otro, yo no estoy de acuerdo en la manera en que él se expresó en el Camino Machado, primero porque no es cierto que él dice. Yo imagino de buena fe que él se refería mentalmente a Delcy Rodríguez, a quien sí conoce bien, porque tiene todos los informes de todos los organismos de seguridad y de sus embajadores y diplomáticos de Venezuela. Saben quién es esta señora, una delincuente más peligrosa que el mismo hombre. Es una delincuente, ella y su hermano delincuentes criminales que han ordenado muertes. Entonces, pero es la vicepresidenta, ilegítima por cierto, allí pero no estamos en un Estado de Derecho. Cuando él dice que es nombrada la vicepresidenta para que se encargue, vaya usted a saber lo que negoció Delcy Rodríguez de asumir esa postura frente a esa la va a tumbar a Diosdado Cabello en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que hace ella? Ella lo que está negociando con su lenguaje ahorita es que la dejen tranquila, que le dejen su capital afuera, que no se la vayan a llevar presa y garantizar una transición que yo no creo que ella esté en capacidad de hacer, pero sí el desmantelamiento de la estructura del poder represivo. Si tú señalas que que Maduro era un presidente ilegítimo, y lo es, porque ni siquiera ha mostrado las actas, como dice Diana Verónica. Oye, si tiene el poder electoral lo controlan ellos y no enseñan las actas que ellos mismos controlan. Entonces, si tú dices que él es ilegítimo, es ilegal, pues la vicepresidenta o los nombramientos que él haga también son ilegales porque tienen un origen ilegal. Entonces, el nombramiento de esta señora, desde el punto de vista jurídico, es ilegítimo, es ilegal, tan ilegal como es el ejercicio de gobierno de Maduro. Pero es lo que hay.
Porque poner a Diosdado Cabello es más peligroso, porque ese sí se la está jugando completa. Hay una recompensa de $50 millones por él, porque era el protector de la... Y está señalado también en la Corte Penal Internacional, se le sigue un juicio o una investigación, está en proceso de investigación de violación de derechos humanos. Sí, y está Él, en el mismo parte judicial de Maduro en Nueva York. La única que no está es Delcy Rodríguez. De ahí sí está Diosdado es la Cabello. única que no está, Delcy Ajá. Rodríguez. Yo no sé si ella está metida en el tráfico de drogas, porque ella como que le gustaba más hacer dinero a través del petróleo, al punto que terminó dirigiendo la Corporación Venezolana del Petróleo. Creo que todavía ejerce ese cargo, si no se lo pasaron a otro. Y ella tenía mucho interés en todo esto. Sí, Manejaba aquí, vendía los barcos fantasmas. Y hay un reparto de dinero de unas dimensiones que pueden creer que puede ser el presupuesto del Salvador de un quinquenio completo. Porque era petróleo crudo, minería, todo, la droga. Un desma. Sitúense ustedes dos. Lo que se propuso en Venezuela fue el desmantelamiento y fraccionamiento del territorio, y lo fueron consiguiendo, y el desmantelamiento de la nación venezolana. ¿Qué es una nación? La nación venezolana eres tú, es Verónica, soy yo, Venezuela, porque es el recuerdo histórico de los abuelos, las tradiciones, las leyes, el árbol que tuviste, el colegio, las costumbres que tú tienes, tu educación, que eso es una nación que comparte un grupo de personas en un territorio. A nosotros se nos fraccionó y se nos inventó hasta otra historia. Esta historia, en Venezuela no se estudia historia. Bolívar, profanaron el rostro de Bolívar, la tumba de Bolívar. Crearon un Bolívar inexistente. Bolívar era un tipo que el único monarca de la monarquía criolla en aquel entonces, millonario, la familia. Entonces, la historia de Venezuela reciente inclusive fue borrada. Y todo nació, y eso es muy propio de los regímenes socialistas, comunistas, o como lo llaman ahora, podemistas, o wokistas, como está haciendo Pedro Sánchez en España, borrando la historia. No, no puedes borrar la historia está ahí. Entonces, yo siento que para la pregunta tuya, que él se refería y se le fue, y si lo piensa, está equivocado, porque eh, eh, en puridad, la presidenta, la que iba a ser inscrita en el Consejo Superior Electoral, era María Corina Machado. No era el Mundo González sí. era un colaborador importante en ese equipo, en relaciones internacionales. Pero María Corina Machado, ese mes mismo, cuando se vio, ellos tenían también los mismos estudios, imagino que lo tenía la oposición, la inhabilitaron, acusándola de un delito de no declaración del impuesto sobre la renta o una nimiedad de esta, pero como estaba siendo perseguida por la investigación, no podía inscribirse como candidato a ningún cargo público. Y eso lo hicieron. Después consiguieron, fíjate tú la historia, cuando alguien habilita, inmediatamente buscan a otra persona, buscaron una mujer muy desconocida en el mundo eh, civil venezolano, político venezolano, pero brillante en su carrera académica, para que la sustituyera, porque se sabía, lo que se quería era medir la voluntad del pueblo. Y la inhabilitaron en el segundo día. Falta el último día de inscribir candidatos, pues no podíamos pasar sin nadie, porque todos no querían inscribirse. Bueno, inscríbete tú y guarda el puesto mientras aparezca el candidato. Y vencieron las dos, llegó a las 12 de la noche y Edmundo era el candidato inscrito. Y se realizaron las elecciones. Claro, claro.
Bueno, Antes de terminar, yo no quisiera dejar de lado preguntas que hace también nuestra audiencia. Bueno, primero saludar a Francisco Blanco, que está ahí en la transmisión de Facebook Live y dice saludos a todos. Y por el otro lado hay dos interrogantes. Buenos días, embajador, dice Germán Hernández. Yo no entiendo cómo es que Cuba sigue teniendo influencia en Venezuela, ya no están los Castro. Cuba no genera un beneficio económico a Venezuela, es solo influencia ideológica. Y por otro lado, Luigi, que está en California, salvadoreño que reside en California, pregunta, el presidente dijo que este proceso de libertad no será gratis, pagarán cada dólar invertido, se refiere a declaraciones del presidente Trump. Ok, muy buenas las dos, muy buenas las dos. Mira, la primera pregunta sobre la influencia de Cuba, bueno, porque recuerda lo siguiente, tenemos que trasladarnos al momento en que Chávez da el golpe de Estado y cuando él hace su primer viaje a Cuba, después que se le sobresee el caso. Vale a decir que Caldera no indultó a Chávez, como se dice normalmente. Ya habían sido sobreseídos e indultados por los gobiernos anteriores, ¿no? En las juntas tradicionales, los gobiernos provisionales. A él se le sobre el caso porque era prácticamente el último militar a quien ni siquiera se le había seguido el juicio, ni se le había abierto el juicio, y había vencido el tiempo para que tú presentes el caso en los tribunales. Y si, como el mismo Caldera dijo, si fue el único que se rindió, y se han soltado a los otros, ¿cómo no vamos a soltar al que se rindió y entregó el poder? Pero bueno, ese no es el caso. El problema es que después que él viene de Cuba, y antes, porque él ya estaba conspirando, su hermano Adán Chávez era miembro de una de las partes guerrilleras del Estado de Oriente. Este fue un proyecto ideológico, totalitario, estatista, yo no sé si comunista, pero estatista y castrista, al punto que él llamaba a Fidel Castro su padre. Y una vez que él toma el poder, las primeras cuestiones fue, su seguridad fue de las avispas negras, porque él no confiaba en la seguridad y en la policía anterior. Y allí llegó, la segunda fue ponerle la mano le entregó la distribución y la emisión de la cédula de identidad, el DUI de ustedes, a los cubanos. Ellos manejan, como le dije al principio, la emisión de pasaporte y la emisión de cédula de identidad. La cédula de identidad es el DUI salvadoreño. Después los puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque los puertos y aeropuertos es donde iban a entrar los cubanos, los guerrilleros estos de Hezbollah, el control de los pasaportes y la salida de la droga y la salida del dinero y de los lingotes y de los minerales raros. Y este fue un proyecto ideológico totalmente, estatista. ¿Por qué estatista? Porque, bueno, en una democracia, por ejemplo, este buque fantasma cargado de petróleo que capturó hace poco la escuadrilla que está en el Mar Caribe, un barco fantasma llamaban. Yo me estuve averiguando, no entendía muy bien. Claro, era un barco pirata como los del siglo XV, cargado de petróleo venezolano que iba a la venta del mercado internacional ilegal al mejor postor. Ahora ese dinero de la venta de ese petróleo, porque era un petróleo que no estaba registrado, el dinero entraba directamente a Miraflores. Cuando no debería entrar a las arcas venezolanas, porque ese es parte del patrimonio de la nación, para las escuelas, para las vías de comunicación, para pagar sueldos, iba al mercado negro y no pasaba por PDVSA, vaya. No pasaba por ningún lado. No pasaba por ningún lado. Entonces, oye, y así durante 20 años. Entonces, eso no se puede hacer sino un Estado estatista, llámese marxista o simplemente delincuencial, como la mala salvatrucha que toma el poder, pues. A la salvatrucha no le interesa que lo que exporte El Salvador pase por el Ministerio de Finanzas y por el Ministerio de Hacienda, porque es un dinero de ellos y verán cómo lo reparten. Eso es lo que estaba pasando y por eso, amigo,
que hace la pregunta era si era un concepto ideologizado. Estatista, al principio marxista, castrista y después delincuencial. Después se dedicaron cuando cayó el muro y vino el rescate de la democracia y vino el rescate del Estado de Derecho en toda América Latina. El Salvador fue uno de los primeros países que rescata el Estado de Derecho. Eh, bueno, se está viendo los efectos. El presidente era uno de los primeros miembros del clan de Adán. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, es de nuestro amigo Luigi, que está en California, y dice que el presidente Trump dijo que este proceso de libertad no será gratis, que pagarán cada dólar invertido. Bueno, eso es totalmente cierto y válido. Cuando, repito, yo no estoy interpretando a Trump, no lo conozco, no soy de su partido, no soy de ningún partido en Estados Unidos, porque digo, no soy ciudadano, no me meto en política interna, pero soy analista como ustedes, pues observo el hecho social y no puedo hacer una cosa diferente. Él es fundamentalmente un hombre de negocio y está administrando a su país así y el país le gusta hasta el presente así. Y dentro de eso está rescatando algunos valores que se estaban perdiendo, como la seguridad nacional, por ejemplo, como la contención de estos movimientos de Hamas o del Medio Oriente en las universidades estadounidenses, como Harvard, y entonces cuando hay un ataque a Israel y violan a las mujeres y se llevan 240 secuestrados y matan a 1000, sacan unas banderas palestinas de defensa. Pero bueno, chicos, si vives en una democracia, ¿cómo tú vas a estar apoyando un gobierno que está atacando otra democracia? Entonces, pero voy al fondo de la pregunta. El fondo de la pregunta es, aparte de que él piensa como empresario y no como político, es lo siguiente. Las empresas estadounidenses fueron confiscadas en Venezuela, no expropiadas. Cuando el Estado expropia, paga el precio del valor de lo expropiado. Y si el expropiado no está de acuerdo, va a un juicio, puede demandar al Estado diciendo, no, eso vale más de lo que usted me está dando. Sí. Cuando se expropia, cuando el Estado confisca, simplemente confisca, te quita el valor de tus acciones, te quita el automóvil, te quita tu casa, te quita los libros, lo que tú estés produciendo. Entonces, Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, no solamente la Conoco y el Chevron, hay empresas italianas, hay empresas venezolanas, muchísimas, hay edificios venezolanos, hay comercios venezolanos, centros comerciales confiscados y no pagados. Eso lo confiscó el Estado o quien ejercía el poder en ese momento. Entonces, cuando él dice, vamos a cobrar, sí, por supuesto que tiene que cobrar. ¿Cómo lo va a cobrar? Bueno, no sé cómo lo va a cobrar, pero tiene que cobrarlo. Tiene que cobrar lo que el particular invirtió aquí y le robaron. Y tienen que cobrar los venezolanos que a quienes confiscaron sus edificios, sus negocios, sus centros comerciales, agrícolas o pecuarias, las haciendas tienen que pagar lo que le quitaron a él, lo que le robó el Estado. Tiene que pagarlo el Estado. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en Estados Unidos me imagino con la extracción ya está Chevron allí. Regresará Conoco a seguir explotando, pero tienen que invertir lo que nosotros habíamos dicho al principio, rescatando y poniendo en funcionamiento la extracción y refinación del petróleo, del crudo, porque eso fueron abandonadas. Ustedes tienen el recuerdo, cada ratico se incendiaba una destilería de petróleo porque no se le daba mantenimiento a la sí. Dijo que podría ser hasta peligroso poner a funcionar ahorita algo que está con varios años de abandono. Porque ustedes habrán leído cada momento que que explotaba una refinería o algo parecido, que tenía algo que ver con el petróleo, y ellos decían siempre que era un saboteo. Sabotaje, sí. Sabotaje, si eso está en manos de ellos. Sí. Y la Guardia Nacional está permanentemente allí y todos sus funcionarios son de ellos. ¿Y qué capacidad? Si la oposición hubiera tenido esa capacidad de paralizar Venezuela y la represa de Guri, oye, fuera gobierno y no tuviera
en Miami o en El Salvador o en España, donde está ahorita. Entonces, amigo de California, lo que le voy a decir es lo siguiente, y eso es cierto, lo digo de corazón, lo que se va a hacer es refundar una república. Sí. Ok. Quedémonos ahí, embajador, porque nos dice la producción que se nos acabó el tiempo. Afortunadamente, pues hemos tenido bastante tiempo para escucharlo. Hay un montón de detalles que desconocía, Sí, sí, que nos claro. ha aportado. Hay que conocer los antecedentes Sí. y el marco de referencia. Y bueno, es la noticia del momento y hemos querido abordarla. Agradecemos su tiempo, sus conocimientos y cuando venga a visitar a cualquiera de los 4 nietos, pues nos avisa para tenerlo aquí en cabina, embajador. Ha estado con nosotros Juan José Monzant, fue embajador de Venezuela en El Salvador. ¿Cuántos años fueron entonces? Bueno, pero fíjate lo siguiente, también me gustaría para ir a hacer un deporte que practicaba muchísimo y el hijo me dijo que tú lo practicabas, que es Sí, el buceo. sí. Yo me conozco todo el fondo del lago de Ilopango y el de Comalapa, que a De través de El Coatepeque, Salvador Coatepeque. Diver y de Alex Ahun Sí, El Salvador Divers, yo creo que ahí nos conocimos, embajador, echando burbujas. posiblemente, porque yo era fin de semana y terminé inclusive trabajando en El Salvador Diver en forma ilegal, porque yo renuncié, me quedé viviendo en El Salvador un tiempo y ya yo me había hecho, ¿cómo se llama? Dive Master, Instructor, no, Dive Instructor de instructor. Master. buceo, ya yo me había Instructor. hecho Dive instructor de Master. buceo. Muy Yo bien. me había hecho instructor de buceo y trabajaba bajo cuerda y me pagaban por enseñar a bucear. Así que espero que el presidente Bukele no me vaya a poner preso cuando no llegue allá, porque ya eso fue pasado. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros y nuestra audiencia. Gracias a Que, ustedes, ojalá haya sido pedagógico, que es la intención. exacto. De hecho, varios nos han escrito también a través del WhatsApp diciéndonos qué interesante entrevista. Así que apreciamos mucho sus consideraciones. Un abrazo. Muchas gracias, embajador, y pendientes. Señor, esté con ustedes. Gracias. Gracias. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, muy interesante y bastante, como dijo él, pedagógica, Sí. aquí les dejamos las coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.